Buenas tardes. Hoy estamos en este programa para ofrecerles a ustedes una información que creemos es de primer orden. Se trata de analizar, aunque sea sin que sea pormenorizadamente, pero sí por encima, lo que es la inteligencia artificial, las razones que nos han llevado a entender la inteligencia artificial y a desarrollarla. También vamos a analizar los problemas que pensamos puede causar la inteligencia artificial. Y para empezar, pues vamos a dar una pequeña idea de lo que estamos hablando. El conocimiento y, diríamos, el origen de las teorías del conocimiento siempre ha sido un tema importantísimo para la filosofía. La mayor parte de los filósofos antiguos se dedicaron antes de nada pues, a analizar qué era el conocimiento, sus causas, por qué existía un sujeto que trataba de analizar un objeto, cuáles eran las relaciones entre ellos, cómo se podía salir adelante en cuanto a entender el conocimiento, porque era la base de cualquier fundamento de los que se tocaran, el arte, la técnica, lo militar. Todo aquello que era parte de la vida formaba un todo con el conocimiento y sus formas de entender la vida y de entender la naturaleza que nos rodeaba. Y hoy estamos de manera parecida. Hablamos de inteligencia artificial y vamos a tratar de plantearla de la manera más rápida. Si decimos que el hombre ha tratado siempre de entender que era el único de la naturaleza, que el que tenía conocimiento, sobre todo suficientes conocimientos para autocontrolarse y autosaber por sí mismo y por los demás de qué constaba la naturaleza, pues eso es algo que también hemos aplicado a las técnicas principalmente derivadas de los ordenadores, diríamos del manejo del conocimiento analógico, del conocimiento, me faltan las palabras en este momento, del conocimiento que nos puede valer de la técnica moderna, y vamos a tratar de entender las razones por las cuales estamos bastante preocupados. En principio, porque somos capaces actualmente de sustituir parcialmente algunas de las actividades que el hombre desarrolla para conocer las cosas, y eso quiere decir que las máquinas podrían alcanzar el conocimiento y sustituirnos. Esa es parte de la preocupación que vamos a tratar hoy día, y también de, por qué no, de las razones por las cuales ese conocimiento que llamamos inteligencia artificial puede ayudarnos a desarrollar muchas de las tareas que hacen los humanos y a sustituirnos adecuadamente. Para hacer eso, pues hoy vamos a contar con el apoyo de tres personas que nos van a ayudar, como han hecho en los días pasados y en los programas también que mantenemos. En primer lugar, Jesús Prieto, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Y José Luis, buenas tardes. Bueno, os cedo la palabra, pues ya me he entretenido 5 minutos en tratar de explicar lo que era la inteligencia artificial sin llegar a explicarla en absoluto, pero espero que ahora mismo seamos capaces de razonarla. Razonarla a lo mejor, saberla, entenderla no tanto. Yo creo que aquí hay más preguntas, tenemos más preguntas, por lo menos yo tengo más preguntas que respuestas. Pero la inteligencia artificial ya está funcionando. Ya, ha empezado. Está en muchos ámbitos, más de los que nos podemos imaginar del mundo que nos rodea. Y hay unas primeras observaciones que hacer. Hay una que hace todo el mundo, es ¿a quién va a afectar más? ¿A qué sector? Humildemente y desde la ignorancia creo que va a afectar a todos. Que no se va a liberar ninguno. Ningún sector de la sociedad, ni de profesión. A todas las profesiones, a todas las actividades humanas, no solamente las industriales o empresariales, a las humanas, y cuidar a las humanas. A todos nos va a afectar. Uno lee cosas. El otro día veíamos el estudio que se ha hecho en una gran empresa, Amazon, sobre las consecuencias de lo que están aplicando hace tiempo ya, hace bastante tiempo. Y eran curiosas. A lo mejor a los matemáticos, que son los que han inventado esto, son los primeros que perjudican.
es uno de los que va a perjudicar más a los matemáticos y a los ingenieros que desarrollan las máquinas para implementar esto, según el estudio que Amazon ha hecho, porque les ha convertido a ellos en máquinas, ya no son creativos. Y han perdido el interés. Eso sí, ha aumentado la productividad de Amazon, donde están utilizando la inteligencia artificial, que le hace la empresa que no meta esto va a quedar fuera del mercado. Y quedar fuera del mercado significa puestos de trabajo, significa vidas humanas, que es lo importante, o debería ser lo importante. Entonces, pero sí, podemos ir, vamos, por no ir a hablar de las empresas, hablamos por ejemplo, de un sector que donde muchos jóvenes han estudiado la carrera pensando en meterse en ello. Las 5 grandes de la auditoría, que hoy tienen un empleo en el mundo, no es un empleo muy grande, pero unas 50.000 personas. Esos no quiero ni contar cuántos van a sobrar. Que era una de las aspiraciones de muchos de los que estudiaban, llegar a una de las 4 grandes empresas de la consultoría. ¿Por qué otro aspecto vamos? La sanidad, que parece que no. Hay que hablar luego de las partes positivas. Va a significar unos avances en la vida y la salud de las personas humanas espectaculares. Pero va a tener también que ver para los sanitarios y la gente que se dedica a la sanidad consecuencias también. Yo lo que me extraña es que este tema, perdón, y me estoy alargando mucho, que este tema que es tan importante, no he visto ningún debate en el Parlamento. Ni no solo, ni a un partido político discutiendo este tema. Me ha alegrado escuchar al Papa que va a ser una de las prioridades en su labor pastoral. Me alegro que este tema se empiece a tomar algo en serio. También hay que decir otra cosa. Primero he puesto lo más negativo, ahora otra cosa. Esto ha sucedido a lo largo de la historia. Yo, en uno de mis viajes esos a París para ganarme dinero, trabajé en una fábrica de camiones, ¿sabían? De ayudante de un fresador y de un tornero. Esos señores, cuando vino la cadena de montaje, desaparecieron también. A lo largo de la historia ha habido avances que han significado entonces hay que discutir esto, pero hay que discutir, a ver cómo reconstruimos la sociedad, cómo a las personas que viven y que van a sufrir este tema conseguimos encuadrarlas en el nuevo que viene y tengan un medio de subsistencia, que esa es la clave, y no pierdan su vida, su cultura y su entorno. Me parece que ahora he hecho falta en la sociedad, en los políticos, en los colegios profesionales, que deben discutir, he hecho falta, los sindicatos ya casi no hablo de ellos. Pues sí, yo creo que es un tema absolutamente apasionante, porque quien no hoy diariamente estamos utilizando en nuestra vida, a nivel aunque sea usuario, ya elementos y herramientas de inteligencia artificial. No te digo ya las generaciones más jóvenes que están estudiando con el Copilot, el Gemini, el ChatGPT. Yo creo que sobre todo a partir de, aunque dice, como decía Jesús, es verdad que la inteligencia artificial no es nueva de ahora mismo, ya lleva desde la década de los 60 estudiándose, implantándose en determinados aspectos y tal, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos estamos viviendo en nuestra sociedad una transformación digital en todos los ámbitos, que a lo mejor soy un poco exagerada, pero que puede ser bastante equiparable a lo que en su momento supuso la revolución industrial. Esta revolución tecnológica que estamos viviendo en estos tiempos, sobre todo, especialmente a raíz de la pandemia del 2020, con el impulso de las nuevas tecnologías y de las nuevas telecomunicaciones, que impulsó las nuevas formas de comunicación y de la prestación de nuevos servicios públicos, yo creo que esto va a una velocidad que no creíamos que iba a ir tan pronto. Por lo tanto, primera premisa, la inteligencia artificial ya no es el futuro, es el presente y ha venido para quedarse. ¿La inteligencia artificial es buena o mala? Pues mira que soy extremeña, pero aquí voy a ser un poco gallega. Pues depende. Depende del uso que le queramos hacer, depende de cómo queramos entrenarla. Quiero decir, al final no deja de ser una herramienta que entrenamos las personas. Por lo tanto, dependerá de los razonamientos que le queramos meter, y ahí están demandando, por ejemplo, las carreras de filosofía para entrenarlo. Dependerá de los sesgos que les queramos entrenar, que es fundamental y es importantísimo a la hora de entrenar una inteligencia artificial, el sesgo que le queramos meter. Dependerá del lenguaje que le queramos
introducir, es decir, un lenguaje más sexista, un lenguaje menos sexista, un lenguaje más objetivo, un lenguaje más subjetivo, un lenguaje con un matiz, y de ahí que están pidiendo, fíjate, las tan denostadas carreras de letras, pues están ahora, porque hay que ordenar incluso herramientas de inteligencia artificial en un mismo idioma, dependiendo del concepto que le metas el matiz, en un castellano o en un español de América, de Iberoamérica, pues a lo mejor no es lo mismo. Por lo tanto, ¿hay que tener miedo a la inteligencia artificial? No, hay que utilizarla con ética y con seriedad y con rigor. Igual que al principio de la revolución industrial se empezaron a hacer los procesos de, que también vosotros conocéis en las fábricas, de automatización y de robotización, y eso a lo mejor llevó una reestructuración de los puestos de trabajo, que en algunos casos se perderían, pero en otros casos se reconvertirían, y lo que habrá que ver es lo que ya no es útil por un lado, cómo lo podemos reutilizar para que empiece a ser aprovechable por otro. Por lo tanto, dependerá la inteligencia artificial, sí, porque como decía Jesús, por ejemplo, a la hora de utilizarlo en medicina y de utilizar detección precoz de enfermedades, pues es estupendo. Tendrá su contraprestación si alguien desde el punto de vista científico lo utiliza con malos artes. Por lo tanto, siempre y cuando se utilice con ética, con cuidado y con bioética en el caso de la medicina, inteligencia artificial sin duda sí. Yo creo que ahí está, en uno de los datos que has dado está el matiz de lo que supone esta revolución industrial. Por compararla con aquella. La diferencia está, yo creo que el primer matiz es ese, es esta revolución industrial no lleva, bueno, pues tecnológica si le queremos llamar, pues revoluciones tecnológicas a lo largo de la historia ha habido muchas, pero esta revolución yo creo que tiene un matiz, y es que nos lleva, a ver cómo decirlo, o sea, es la primera en la que tiene pinta de que no va a haber nuevos puestos de trabajo, ¿vale? Por dejarlo claro, es decir, no va a generar nuevas expectativas, y intento explicar por qué. Es decir, es una revolución tan rápida y tan importante en cuanto a los métodos de producción que puede hacer prácticamente, como decía Jesús, de todo, ¿vale? Ahora mismo es una herramienta en la cual se la está enseñando y que se está desarrollando, ¿vale? A la velocidad que lleva. Pero sí que puede implicar el hecho de que en un planeta como el nuestro, donde la población ha crecido de manera espectacular en los últimos años, somos más de 8.000 millones de personas, nos llega a llevar a un paradigma social que cambia totalmente. Es decir, la inteligencia artificial lo que supone es que prácticamente cualquier profesión o cualquier conocimiento pues puede ser implementado de manera más rápida y más eficaz por la tecnología, con lo cual es difícil pensar en cuáles van a ser esos trabajos que antes se adecuaban en otras revoluciones. Es decir, cuando los esclavos tuvieron que suprimirse y se utilizaron medios mecánicos, pues empezaron a hacer otras cosas más aprovechables. Cuando la revolución industrial mete el carbón o meten esos primeros procesos de automatización, quedan otros procesos. Y yo creo que esto nos lleva a un paradigma social de cambio en lo que supone la propia concepción humana, un poco por enlazar con lo que empezaba diciendo Eloy, al sentido de que el hombre ya no va a deber considerarse como un hombre productor, sino como un hombre, entenderme hombre como especie, sino la importancia que va a tener ahora el hombre como consumidor. El hombre ya no va a necesitar producir nada en el mundo capitalista que vivimos, porque las máquinas van a poder producir prácticamente de todo, prácticamente, y el hombre prácticamente lo único que va a ser necesario es por esa facción en el modelo capitalista que vivimos de consumidor. Me parece que ese es un matiz muy importante, y que a la hora, como bien decía Jesús, de cómo repartimos esas cargas socialmente, ese es el gran reto a afrontar. Es decir, hoy por hoy, prácticamente, como decía, cualquier trabajo se va a poder realizar a una velocidad realmente espectacular. O sea, la velocidad a la que llevamos se ve en los nuevos negocios o en las nuevas cosas que se emprenden, que cada vez duran menos, ¿vale? En ese momento de las modas, antes tú podías tener una fábrica de coches y los coches se podían ir evolucionando técnicamente de tal manera que era mucho más lento, te daba tiempo a que una generación o dos generaciones pudieran vivir de esa producción. Hoy en día eso es prácticamente imposible, eso va a una velocidad que cambia radicalmente. Entonces yo creo que ese cambio entre lo que es el hombre productor, el hombre que necesita, digamos, de su esfuerzo de trabajo para producir lo que necesita para vivir, va a cambiar a ese hombre que solo es necesario, la población, para consumir.
Y yo me parece que ese es el elemento más fundamental de que la inteligencia artificial, que como bien decías, es una herramienta, porque es una herramienta y depende cómo se use, va a cambiar nuestra vida de manera radical. A partir de ahí se surgen un montón de problemas sociales, es decir, cómo vamos a alimentar a toda esa población que no va a necesitar producir, porque cada vez vamos a necesitar menos personas para producir cualquier cosa. Es decir, un coche se puede producir ya automáticamente con máquinas, no necesitas a una persona para hacer un coche. Por seguir el ejemplo que ponía del coche. Entonces, al final, esos cambios, es decir, cómo alimentamos a la población, en qué conceptos, qué modelos, si este modelo capitalista le puede seguir manteniendo o no. Es decir, esos creo que son los grandes debates. Y acabo con un dato que me parecía muy importante, escuchaba el otro día también en los medios. La inteligencia artificial como herramienta de manipulación o de convencimiento. Ya hay encuestas o datos que dicen que la herramienta mejor para manipular a la población, ya que hablamos siempre muchas veces de política o de relaciones de poder, hay estudios que dicen que tiene la capacidad, según va permeando más en la sociedad, de convencer o manipular de cualquier idea al 60-70% de la población que tiene acceso a la media. Con lo cual estamos hablando de un control del poder masivo. De esa manera, con lo cual es una herramienta que, como bien decías, en función de cómo se utilice, tiene un factor que va a ser decisivo para nuestras vidas en los próximos años. Bueno, yo creo que el tema nos supera, quiero decir, no a nosotros, sino me refiero a la humanidad como tal, porque siempre que ha habido nueva tecnología de estas que rompe, ha habido crisis y además crisis muy fuertes. Por ejemplo, pues estoy hablando que en la Edad Media el descubrimiento de determinadas máquinas o determinados arcos, por ejemplo, pues descubrir un arco que es más grande y que además es capaz de lanzar las flechas 30 o 50 o 100 metros más lejos, que fue lo que hicieron los ingleses respecto a los franceses en la guerra de 1200-1300, pues eso fue la causa de que Inglaterra avasallara a toda Francia, por poner el ejemplo típico. El hecho también de que Estados Unidos descubriera la bomba atómica, puestos ya en nuestro tiempo, y fuera capaz de lanzarla a Japón, hizo que Japón se rindiera en un día. Ya está, y se ha terminado la guerra. Es decir, estas nuevas tecnologías, el tema que tiene es que quien las controla se puede permitir el lujo de controlar. Cada vez más estamos hablando ya ahora a nivel global, podría controlar toda la humanidad. Es decir, si os fijáis, puede que haya muchas inteligencias artificiales en algunos países, pero son contadas con los dedos de la mano, contadas las que son capaces de influir de manera tan decisiva. Es decir, que posiblemente nosotros tengamos, la persona de a pie, pues tengamos la posibilidad de utilizar esta nueva inteligencia con temas de creatividad en el arte, pues para desarrollar una nueva maquinita que nos va a permitir labrar o poner los tornillos de manera más automática y más simple, es decir, para producir, para ser capaces a lo mejor de lanzarnos de un lugar a otra velocidad, con otras máquinas más rápidas, etcétera. Yo estoy seguro que la inteligencia artificial, que no es nada más que el cúmulo de todas las inteligencias que se han ido desarrollando y se han ido fijando en los libros y en los programas y a nivel general también, pues necesitan infinidad de energía o una gran cantidad de energía para desarrollarse. Pero yo creo que a partir de ahora muchos de los descubrimientos que se hagan con la inteligencia artificial no se van a poner a disposición de cualquiera. Esas creaciones nuevas que se van a hacer, pues habrá algunas que sí puedan estar a disposición de todo el mundo, pero no otras que sirvan para controlar el mundo. Y eso es lo que yo creo que sería un problema grave. Una de las cuestiones que a lo mejor hay que ver es que muy probablemente si el desarrollo porque hay que entender que esto está en favor del desarrollo, y uno de los desarrollos que se va a vender, porque todo el mundo lo va a adquirir, va a ser el tema de la salud. Todo el mundo que tenga acceso a poder vivir 130 o 150 años con no sé qué descubrimientos, y no van a ser tantos, porque si no habría mucha gente ociosa, pues no va a haber más remedio que hacer que el mundo controle a ese personal que va a controlar al resto.
Pero luego, en cuanto al resto, pues también habrá que hacer que sea socialmente vivible estar en el mundo, porque no va a haber trabajo para todo el mundo con 8 horas o 7 horas que tenemos actualmente. A lo mejor hay que pensar en 3 horas. Y pensar en 3 horas, me estoy extendiendo en cosas que podrían ocurrir. Pensar en 3 horas, pues es como cuando se pasó de 10 horas a 8 horas, cuando se pasó de trabajar los sábados a no trabajar, cuando se ha pasado de trabajar los viernes por la mañana, pero no por la tarde, a tener los 37 horas y media o los 35 que se tienen a la semana. La gente lo que hace es que consume ese tiempo con dinero que extrae de la capacidad que tiene de producir. Pero ojo, si estamos viviendo más y más tiempo, no va a haber ni tanto dinero, ni tantas posibilidades, y va a haber que tener un control. Es decir, yo entiendo que va a existir una sociedad en el futuro muy distinta, ya con esto termino, a la que tenemos ahora, que nos supera, que nos superará, y que esa sociedad ideológicamente no está descrita, y que esa sociedad muy probablemente sea una sociedad socialista, entre comillas, que controlará que no sé qué cantidad de gente, si el 10, el 25 o el 58%, tenga asegurada la vivienda, tenga asegurada la salud y tenga asegurada la alimentación, porque de lo contrario podemos caer en una revolución, que esa sí que sería una revolución sangrienta y a lo mejor hasta promocionada por cierto personal. Es decir, que yo en cierto modo estoy expectante, pero en cierto modo creo que hay que tener un instinto hacia el posible peligro. Si vamos por esas preguntas, yo es que no quería entrar en ellas porque son más trascendentales. Se está diciendo que la inteligencia artificial que se está utilizando, que se está implementando y desarrollando, es capaz de aprenderse a sí misma. Podrían llegar a preguntas que no sé si es el momento. De momento quiero irme más pedestre. Más pedestre, yo hay una medida que creo que los gobiernos deberían actuar ya. Porque hoy mismo la he comprobado con una persona que me da una noticia que digo, por instinto digo, esa es falsa. Y era de inteligencia artificial. Porque ya eso está funcionando ya en las informaciones que se dan. Entonces, la primera medida que deben tomar todos los gobiernos es obligar a que se ponga en cualquier medio, sea por internet, sea por un canal, por otro más allá, lo que es inteligencia artificial. No es una noticia. Porque ya nuestros ciudadanos lo confunden. Yo hoy lo he comprobado hoy en un tema, pero eso lo podemos comprobar en cualquier momento. Entonces, esa es una medida práctica que hay que tomar. Segundo, hay que tomar una medida práctica que esto no puede estar en manos de 5, porque a veces si en lugar de una sociedad socialista o común, lo que estamos haciendo es la mayor oligarquía que no se ha imaginado nadie en el mundo nunca. Si dejamos esto en manos... Estas cosas son las que yo creo que hay que discutir y las que hay que debatir, y no discutir, tomar medidas. No discutir, tomar medidas concretas. Las preguntas son, de acuerdo con todos, son inmensas y que generan mucha inquietud, pero tremenda. El tema de que nos hemos convertido, los trabajadores de Amazon lo decía, se consideran que ya, y estaban hablando de ingenieros, de población, matemáticos y tal, no estaban hablando del que está en la carretilla, que se sienten inútiles, incapaces, que ya no se sienten valorados, que su trabajo ya no sirve. Es algo humanamente preocupante. Y esto podemos ir trasladando en muchos aspectos de la vida. Por favor, discutámoslo y tomemos medidas paso a paso que vayan clarificando un poco esto. Porque no quiero entrar en lo de la inteligencia artificial inteligente. Inteligencia común versus inteligencia artificial. No, ese paso es mucho así. Hay muchas máquinas ya que superan a muchos de la inteligencia común y a muchas. Pero que estoy completamente de acuerdo con todos los planteamientos que habéis hecho. Pero estamos de acuerdo en el planteamiento inicial que nos ha hecho Eloy al principio en la introducción del tema. La inteligencia artificial es una realidad que ya está aquí, ¿verdad? Y que se va a quedar. Que avanzará más deprisa o menos deprisa. Por lo tanto, una vez que está aquí, lo que tenemos que hacer es, como dice Jesús y como habéis dicho vosotros, habrá que legislar, en el caso que haya que legislar, y poner los controles, que seamos capaces de poner los controles, y sobre todo habrá que hacer una labor ingente de formación y de capacitación para toda la gente. Lo primero, para todo tipo de profesionales, para que aprendan a utilizar las herramientas y se intenten asimilarla de la mejor manera posible, y sobre todo también para generar
espíritu crítico en el conjunto de la ciudadanía a la hora de no creerse lo primero que le llega al móvil. Pero claro, es que llevamos ya muchos años que nos han dado el móvil. Mira qué majos, qué bien, que nos han democratizado todos con el móvil y todos ya tenemos un móvil. Claro, ya llevan muchos años de llevar el smartphone aquí, pues llega un momento en que no cuestionas, en que no discutes, en que no te cabreas si el tren tarda 3 horas en llegar porque vas con el jueguecito del Candy Crush, y eso ya lleva un proceso. Quiero decir, ahora hemos llegado a la inteligencia artificial, pero que esto ya lleva un proceso de adormecimiento del conjunto de la sociedad, ya lleva muchos años y lleva mucho tiempo. Entonces, claro, ahora viene la inteligencia artificial y como que de repente como que nos asustamos, ¿no? Entonces, es verdad que da miedito, porque es que hay veces que son cosas como que tú veías en las películas estas de ciencia ficción de Steven Spielberg cuando eras pequeña. O sea, eso de que te pongan un señor, como hemos comentado en la tertulia, que salió Macri diciéndolas en las elecciones argentinas, fue Macri, ¿no?, que dije con inteligencia artificial que no se iba a presentar. Y claro, la gente porque es tan perfecto la herramienta que está que te parece que está hablando el señor o la señora en cuestión, y esto efectivamente te pone los pelos de puntas y es espeluznante. Y luego de lo que decís vosotros de la forma en que hay que entender las relaciones laborales y los empleos y los trabajos, también estoy completamente de acuerdo con ello. El otro día leía una noticia que era de verdad, que ya creo recordar que era en Canarias, se ha levantado el primer edificio de viviendas en un ayuntamiento realizado por inteligencia artificial y como es, imprimido en 3D, fabricado en 3D. Es decir, a lo largo de todo este periodo, de todo este proceso, no han intervenido. A lo mejor un arquitecto que me imagino que te habrá tenido que diseñar. Quiero decir que no todo, espero que no todo se haya podido ya meter con los algoritmos de la inteligencia artificial para construir las casas, pero bueno, lo mismo también se ha hecho así. Pero quiero decir, ahí no ha habido un albañil para tal, ni un encofrador, ni gente de los camiones llevando bueno, eso no sé si llevando los materiales de construcción, pero en definitiva, donde antes a lo mejor hubieran participado, no sé, 100 personas, imagínate, ahora no había ninguna. Entonces, todo esto es verdad, pero puesto que está aquí, vamos a formarnos, vamos a capacitarnos y vamos a estar, en la medida de lo posible, lo más preparados posible para afrontar lo que se nos viene encima, porque cerrar los ojos y mirar para otro lado, pues no nos va a ayudar en nada. Y de eso, de mirar hacia otro lado, la Unión Europea sabe mucho desde hace muchos años. La manipulación informativa tiene poco que ver con la inteligencia artificial, ¿vale? Porque la manipulación informativa nació antes de la imprenta. Antes de la imprenta ya existía la manipulación informativa cuando era muy difícil de informar a la gente. Aunque fuera vía oral, la manipulación ha existido siempre. José, quería decir yo que te la hacen real ahora. Claro, sí. Te hace que parece real. Sí, yo creo que ese es el matiz, pero que la manipulación ha estado siempre ahí. Y la referencia hacia que la inteligencia artificial lo que pasa es que lo hace, lo amplía, que es lo que estamos hablando un poco antes de estas nuevas tecnologías, que lo amplían, lo hacen llegar en principio a todo el mundo, aunque como bien has dicho, están controladas en este momento por unas pocas empresas a nivel mundial y al Estado chino, por llamarle de esa manera, ¿vale? Porque el otro elemento fundamental que está en todo este desarrollo y que es la pelea en la que están, digamos, los grandes, mientras que digamos a la población mundial nos están utilizando, porque ese es el otro tema que genera mucho debate, es decir, cuando tú las usas, les estás ayudando a enseñarles y están aprendiendo contigo. O sea, digamos que son, pues, por poner un ejemplo, como esponjas. Ellos esponjas, tú le vas dando lo que quieres, pero a cambio de eso él va aprendiendo. Él es la inteligencia artificial, con lo cual, cuanto más las usemos, más van a aprender, y cuanto más aprendan, más capacidad van a tener. Con lo cual es un poco paradójico este proceso, porque digamos que es una cosa que hasta ahora no había sucedido por esa capacidad que tiene. Y el otro elemento fundamental es la cuestión de la energía. La energía que consumen, que es ese gran debate, cuando todos oímos la noticia famosa del DeepSeek chino, de ese GPT, de esa inteligencia artificial, de ese lenguaje, en el cual el factor fundamental era que consumía menos energía a la hora de hacer el mismo procedimiento.
Cada día es más verdad porque nos dijeron que no era verdad. Nos dijeron desde el otro lado, desde la otra batalla nos dijeron que no era verdad. Pero ya ha salido Google con Gemini 2.5 diciendo nosotros ya hacemos lo mismo. O sea, o si los chinos mentían los chinos, porque evidentemente los datos ahí están todos ocultos, pero entonces miente Google ahora, que está diciendo que hace lo mismo, que con mucha menos consumo de energía. Es decir, está claro que la pelea es esa, ya sea verdad o no en una pelea, digamos, empresarial o comercial. Evidentemente, hablamos aquí el día de cuando hablamos del tema del apagón, la cuestión de los centros de datos mundiales y el consumo de energía que tienen, esa es la gran pelea hoy en día. Por eso, en su día hablamos aquí que como España se está convirtiendo en un espacio de referencia porque consigue una energía mucho más barata, aunque nos hayan subido ahora el precio de la luz a los españoles para meternos las energías no renovables para que no se caiga el como una excusa, desde mi punto de vista, triste del gobierno en este caso para subirnos la luz por un miedo absurdo, cuando ves que Amazon viene y te monta un centro de datos en Aragón porque los estudios le han dicho que ahí hay un sol durante tantos días del año y le va a ser rentable, porque esa es la gran pelea ahora mismo. ¿Cuánta energía va a consumir? Porque está claro que es la herramienta más importante que se ha generado en siglos en este momento, y lo estamos viendo en las guerras. Es un elemento fundamental. Las guerras ya no las hacen personas, las guerras son los famosos drones, y los drones, cuanto más inteligencia artificial tengan, pues dentro de poco saldrán desde donde salgan, irán allí, harán lo que tengan que hacer y volverán. Y todo ese avance tecnológico... Y llegarán los robots, que ya hay. Claro. Sí, claro, los robots militares están... Sí, pero que los robots... Podemos llamarle dron o podemos llamarle robot, que es verdad que para nosotros tiene conceptos distintos. Por si uno vuela, si el otro anda o hace lo que sea. Pero que es el mismo concepto, es decir, al final es una máquina que puede hacerlo perfectamente. Con lo cual, evidentemente, como todas las tecnologías, la inteligencia artificial también es un arma. Es un arma de guerra muy importante, con lo que influye. Con lo cual, evidentemente, yo creo que esos factores, el tema de energía es un tema fundamental, y el tema, sobre todo, eso, de la velocidad a la que va y de que el hombre está siendo utilizado... Lo estamos alimentando. Eso es, está siendo utilizado, entre comillas, como conejillo de indias para enseñarle, digamos, todo su conocimiento a la máquina. Y eso es un elemento, fundamental. Es decir, hay herramientas hoy que prácticamente hacen de todo. Yo he hablado, por acabar con lo mismo que hemos empezado con el tema de la manipulación informativa, con periodistas, y los periodistas te reconocen que hoy en día, pues prácticamente, una inteligencia artificial podría ser solo un medio de comunicación. Entonces, eso da mucho que hablar, porque, como bien ha dicho Sandra, es una máquina, pero tiene sesgos, tanto morales como ideológicos, como intereses. Como intereses. Todo lo que le quieras decir. Entonces, eso es una cuestión fundamental. Y claro, no para, no se cansa, no esto, quitando lo que decía, el factor de la energía, que por eso es la gran pelea. Bueno, pues yo creo que hemos tratado bastantes temas relacionados con la inteligencia artificial, que van desde la creatividad hasta la producción, hasta el desarrollo personal y otras 10.000 cosas más, pero yo creo que podemos dejar espacio para otro programa donde trataremos de este asunto y posiblemente de algo más que pueda haber salido en las noticias relacionadas con la inteligencia artificial. Pues muchas gracias a los tres y hasta aquí hemos llegado.